Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en nuestro webinar Migración y Gestión Eficiente de Cargas de Trabajo en Azure. Este evento estará a cargo de Eric Urriola, arquitecto regional de servicios administrados para GDM. Antes de dar inicio, nos gustaría anunciar que este evento será grabado y compartido con ustedes una vez finalizada la sesión. Si desean hacer preguntas, pueden hacerlo en la sección del chat y la responderemos una vez finalizada la presentación. Si de momento igual desean hacer preguntas, las contestamos en vivo. Sin más, bienvenido, Eric. Listo, muchas gracias. Saludos a todos. Espero estén muy bien, todos en sus casas, bastante sanos, cuidándonos. Ahora, sobre todo, que tenemos un poquito más de tiempo para poder salir y eso, es importante que nos mantengamos sanos y mantener, digamos, los contagios bastante bajos. Como bien les mencionaba Carolina, el día o la tarde de hoy vamos a estar conversando acerca de migración a Azure. Vamos a hablarlo desde un punto de vista metodológico. Eh, Muchas veces nos arrojamos, cuando nos digo nos arrojamos nosotros como clientes a veces, a esa aventura de comenzar a utilizar nubes públicas. Sin embargo, hay un análisis previo que hay que desarrollar siempre para poder saber si contamos con los lineamientos, con el apoyo, con la parte técnica necesaria para poder entrar, digamos, en ese mundo. Acá lo que vamos a estar tocando es primero una parte conceptual de cuáles son esos habilitadores tecnológicos, es decir, por qué ir a la nube. No es que quiero comenzar a utilizar nube pública, en este caso Azure, solamente por un tema, digamos, de moda y que todo el mundo está yéndose hacia allá, sino realmente hay unos habilitadores o impulsadores que los llevan. Lo segundo es hablarles de este marco de referencia de adopción. Ese marco nosotros lo utilizamos en GBM cuando apoyamos a nuestros clientes en esa etapa o en ese camino hacia la nube pública. Vamos a hablar un poquito acerca de las mejores prácticas de migración hacia Azure, cosas que nosotros hemos aprendido obviamente a lo largo de los años apoyando a nuestros clientes a esas migraciones como tal. A hablarle un poquito de herramientas recomendadas, tanto por Microsoft como por terceros, en qué casos aplican, en qué casos es bueno, digamos, utilizar otras. Hablaremos un poquito de optimización y operación. Y por último, yo voy a entrar al portal de Azure a hacer unas pequeñas demostraciones de ciertas herramientas que tenemos ya ahí implementadas y vamos a utilizar un tool que Microsoft ha diseñado para, digamos, evaluarlos a ustedes para ver qué tan maduros están para migrar sus cargas de trabajo hacia la nube. Sobre todo que hace recomendaciones de ese tool. Entonces eso es lo que vamos a estar utilizando el día de hoy. Lo primero, para temas conceptuales y digamos, y es muy importante, ya que las nubes públicas ofrecen distintas plataformas de utilización, es bueno, digamos, normalizar este conocimiento. Lo primero, y a mano izquierda, ustedes van a ver, y eso está en azul bien oscuro, la arquitectura tradicional de premisas, que es lo que hoy en día seguramente la mayoría de ustedes tienen o sus corporaciones hoy en día utilizan si no han entrado en el mundo de nube, en el cual todo el stack completo, desde la capa de networking, storage, servidores, virtualización, sistemas operativos, aplicaciones y runtime, están bajo su dominio y su control. Cuando digo bajo su dominio, de ustedes como clientes, como tal. Eso es muy bueno. No es que es una arquitectura que no funciona, es una arquitectura muy buena. Es muy personalizable. Lastimosamente tiene ciertas debilidades. Una de ellas es el costo. Sabemos que contar con esa infraestructura propietaria, digamos, del cliente como tal, es costosa. Ustedes tienen que mantenerla, pagar la energía eléctrica, pagar personal, pagar espacio físico, etc. Y la segunda debilidad que ella tiene es la escalabilidad. Si ustedes cuentan con sobreaprovisionamiento de recursos en esa nube de premisas, vamos a llamarla una nube privada en premisas, crecer no es tan complejo. Sin embargo, en el momento en que ustedes se quedan sin recursos, crecer se vuelve complejo. Hay que ir a comprar, ya sea capacidades de cómputo, capacidades de almacenamiento, etcétera. Entonces, obviamente, la escalabilidad en cierto punto es lenta. El segundo modelo, y es el que más se utiliza hoy en día, y es el que la mayoría de los clientes están comenzando a adoptar porque es mucho más sencillo, es el de la infraestructura como servicio, el IaaS famoso. En el IaaS, todo lo que vemos en azul oscuro es controlado por nosotros como clientes y el proveedor
ya sea de nube pública, en este caso Microsoft, se encarga de controlar lo que vemos en la parte inferior, que estaría, digamos, en un azul un poco más claro. Es decir, temas de virtualización. Digo, puede ser que se caiga de su peso, pero nosotros cuando entramos al portal de Azure no sabemos por debajo qué está virtualizando eso. Seguramente es Hyper-V, pero funcionalmente y conceptualmente no lo sabemos. No sabemos en qué servidores y qué modelos corren. No sabemos el storage, tampoco sabemos el tema de networking. Y primordialmente no nos interesa mucho tener, digamos, ese conocimiento sobre eso, porque al final eso se lo delegamos al proveedor de nube, o sea, llámese Microsoft en este caso, y ellos se encargan de mantener, operar, controlar todo lo que conlleva esa capa, ¿no? Entonces, eso es la infraestructura como servicio. Plataforma como servicio o el famoso PaaS lleva un poquito más allá. Ya no solamente ellos controlan de la capa de virtualización hacia abajo, y digo ellos, el fabricante de nube, en este caso Microsoft, sino también controlan el sistema operativo y controlan el runtime de ejecución. Nosotros solamente ponemos las aplicaciones y los datos. Un ejemplo típico de lo que es plataforma como servicio es los clústeres de contenedores de Kubernetes, que en Azure se llaman AKS o Azure Kubernetes Service. Yo solamente aprovisiono un servicio de clúster de contenedores, pero lo que es sistema operativo, runtime, etcétera, no, ustedes no lo administran. Ustedes solamente van a colocar los contenedores ahí. De hecho, toda la capa de master nodes de la parte de contenedores no se administra. Ustedes solo administran los worker nodes y hasta cierto punto también, no más allá de eso. Otro ejemplo es las bases de datos como servicio. No un ambiente IaaS, un servidor virtual que instalo la base de datos, sino la base de datos per se, SQL Server, por ejemplo, como un servicio, en la cual yo solamente voy a colocar mis datos, mis store procedures, mis llamados, mis índices, y todo lo que hay por debajo, simplemente me olvido de eso, ¿no? No lo controlo. Y por último está hacia mano más izquierda, perdón, hacia mano más derecha, está lo que es el software como servicio. Software como servicio, yo me olvido completamente de todo. O sea, yo simplemente utilizo la aplicación, digamos, en la nube. Un ejemplo muy típico de esto es el Office 365. Ustedes pueden, hoy en día se puede, bajo una suscripción, ejecutar, por ejemplo, Word en la nube. Y yo solamente tengo, digamos, mi OneDrive donde estoy guardando datos. Pero el almacenamiento donde se corre, yo no sé, los servidores tampoco, es una capa completamente dedicada, digamos, a ese cliente. El cliente solamente usa la aplicación como tal. No tiene capacidad, digamos, de tomar control sobre ella. Del lado derecho, vemos que hay más estandarización, hay menor costo y la escalabilidad es rápida. Si hoy en día ustedes necesitan crecer un ambiente, por ejemplo, de IaaS, ustedes simplemente entran, le dan clic y dicen crezco la máquina virtual a una de tamaño superior, independientemente de si hay o no hay recursos dentro del data center de Microsoft. ¿Por qué? Porque ellos juegan con, obviamente, tener mucho sobrepresionamiento de recursos, tienen mucha disponibilidad de recursos informáticos para poder proveérselo a los clientes. Entonces, estos son, digamos, los modelos típicos y tradicionales de plataforma. Ahora, a mí me gusta este slide porque lo traemos al mundo, a algo más tangible, algo que nosotros conocemos. ¿Qué vendría a ser la solución en premisas? Auto propio. Yo compro el auto, yo pago el mantenimiento, yo pago los seguros, me encargo 100% de todo y yo decido dónde lo quiero llevar y decido el tamaño que ese auto va a tener. ¿Okay? Eso vendría a ser como plataforma en premisas. Infraestructura como servicio, IaaS, vendría a ser como un auto de alquiler, en el cual seguramente ustedes pueden elegir algo del modelo o el tamaño que tiene, dependiendo de la disponibilidad que tenga, digamos, el proveedor de arrendamiento de autos. Temas de mantenimiento, ustedes se olvidan completamente de eso, no es necesario que vean eso. Temas de cambio de llantas, combustible seguramente sí lo van a tener que proveer y seguros como tal cobrárselos o pagárselos al proveedor del alquiler de autos, pero no a la aseguradora como tal, ¿no? Entonces tienes algo de poder de decisión. Plataforma como de servicio vendrá a ser como un taxi. Tú tienes el poder de decidir hacia dónde quieres que vaya ese transporte. Sin embargo, el resto de cosas no las decides. A veces ni siquiera el que vayas tú solo dentro del taxi, ¿no? A veces entra más gente ahí. Y el software como servicio es el metro. O sea, en el metro ustedes se suben y ustedes saben hacia dónde van a ir. Simplemente estás utilizando la plataforma o el recurso. No tienes un poder de decisión hacia qué ruta quieres que vaya. Más allá de que me subía a la línea 1, me subía a la línea 2, etcétera, ¿no?
Entonces, digamos, este slide lo que trata es, como digamos, ejemplificar esas diferencias entre los modelos. Ahora, ¿por qué considerar la nube? Y aquí entramos un poquito en el modelo tradicional versus el modelo de nube. Y aquí empezamos a ver cuáles son los beneficios que ofrece esa nube. Lo primero es, en la nube, tenemos lo que es el hardware estándar de industria. Es decir, normalmente todo está estandarizado y tiende a embonar, a menos que utilicemos capacidades que solamente son de una nube en particular, tienden a embonar de forma muy sencilla. Son ambientes que son normalmente virtualizados. Hay nubes públicas que me permiten ambientes privados con servidores físicos, pero la mayoría son virtuales, lo cual me da una elasticidad instantánea. Como yo les mencioné, crecer una máquina dentro de un ambiente de Azure es tan sencillo como entrar en la máquina virtual, darle clic derecho y decirle, despliégame este nuevo modelo. Y eso se hace en caliente. ¿Okay? Entonces eso yo lo puedo crecer casi que infinitamente, porque ellos cuentan con una gran capacidad, digamos, de cómputo para eso. Lo segundo es que no hay que preocuparse como tal por la parte de seguridad en la nube adyacente como tal, es decir, instalar componentes de seguridad. Normalmente ya están puestos ahí como una plataforma, como servicios, y yo simplemente consumo esos recursos, ¿no? Entro, los configuro, los asocio a mi ambiente como tal, le pongo firewall, le pongo cualquier otro componente de seguridad, simplemente lo estoy utilizando, ¿no? El centro de datos tradicional, su ventaja, como les había mencionado, es que normalmente está dedicado a mí como cliente, o el cliente como tal lo utiliza, lo cual lo hace muy integrado. Sin embargo, la escalabilidad es compleja. Hay una serie de, hay veces que hay que hacer compras inclusive. La seguridad muchas veces está aislada, es decir, tengo que poner componentes adicionales y la infraestructura a veces está en silos. Es decir, sí, tengo un centro de datos para mí cuando trabajo en premisas, pero la aplicación A es un silo como tal. La aplicación B es otro silo distinto. A veces no se comunican inclusive entre ellas y hacer, digamos, colocarlas en que trabajen en conjunto es complicado, ¿no? Y ahí vemos una serie de estadísticas que la nube ha estado en aumento y creo que todos estamos de acuerdo en que en este momento, digamos, de la pandemia ha crecido inclusive aún más todavía como plataforma de modernización como tal. Ahora, unos habilitadores desde el punto de vista de negocio, es decir, desde el punto de vista comercial, que ven las empresas para poder moverse a la nube, lo primero es el ahorro de costos. Creo que ese es el número uno que todos ven. Todos empiezan con cuánto me cuesta esta infraestructura en la nube, en mis premisas, perdón, y cuánto me cuesta en la nube pública, ¿no? Porque entramos a lo que se conoce como modelo de pago por uso. El famoso modelo que nosotros conocemos ampliamente y seguramente todos utilizamos. Nosotros la energía eléctrica la pagamos por consumo. Si yo apago la luz, deja de facturar, cuando la enciendo empieza a facturar. Es exactamente el mismo concepto dentro de la nube pública. Muchos componentes tienen ese manejo, digamos, de pago de costos. Solamente se paga cuando lo uso. Inclusive puede estar aprovisionado y no estoy pagando porque no lo estoy utilizando en ese momento. Lo segundo que buscan las empresas, los habilitadores de negocio, es el tema de eficiencia. Es decir, poder automatizar procesos, poder crecer, poder innovar dentro, digamos, de las plataformas que tienen y utilizan hoy en día. Lo otro es el tema de seguridad. Como ya hay arquitecturas validadas y ya hay una serie de funcionalidades que me ayudan a mí a, por ejemplo, cumplir con lineamientos de, por ejemplo, disaster recovery, se me hace mucho más sencillo cumplir esos lineamientos que me pide el Departamento de Seguridad. Muchas veces nos piden un sitio secundario. Si lo tenemos hoy en día en premisas, ¿qué tendríamos que hacer? Comprar toda una serie de infraestructura que seguramente no se va a estar utilizando normalmente, ponerla en un data center distante y comenzar a replicar la información hacia allá. O sea, eso es bastante laborioso y bastante complejo. En el caso de nube pública ya eso existe y está ahí para que funcione. Lo otro es el tema de time to market. Y esto es muy típico. Esto ha causado que muchos clientes empiecen a tener lo que se llama el shadow IT, o sea, es decir, departamentos de tecnología en áreas de negocio. Hay áreas de negocio que se han dado cuenta, que lastimosamente, por arquitecturas tradicionales, a veces los departamentos de tecnología no responden lo suficientemente rápido a las necesidades de negocio y empiezan ellos a aprovisionar de forma ellos manualmente recursos de tecnología. Entonces, para que eso no ocurra, obviamente el área de tecnología tiene que, digamos, ser
el que maneje todo lo que es la gobernabilidad, digamos, de las aplicaciones y dentro del área de tecnología, ¿no? Pero al final lo que me ayuda a la nube pública es eso, a responder rápidamente a las necesidades de negocio. Tengo clientes que hoy en día están migrando sus aplicaciones core, o sea, su core de su empresa, a un esquema de contenedores o de microservicios. En un mundo tradicional, ellos hubieran tenido que hacer una compra y un despliegue completo de toda una infraestructura para poder manejar eso en premisas, que conlleva su complejidad. En el caso de nube pública, lo único es contratar servicios de Azure. En este caso lo están contratando obviamente a través de GVM y nosotros les creamos el ambiente de contenedores. Eso puede fácilmente estar listo en días. No estamos hablando de meses que demoraría, digamos, una implementación de un ambiente de contenedores. Lo otro es el tema de innovación. En innovación hay muchas cosas que las nubes públicas empiezan a lanzar, sobre todo en temas de nuevas funcionalidades como IoT, el tema de, como les había mencionado, el tema de contenedores, en el tema de functions, en el tema de desarrollo continuo de aplicaciones como tal. Hay módulos inclusive que las nubes públicas han lanzado que ofrecen, por ejemplo, el tema de reconocimiento facial, sobre todo hoy en día que estamos en el tema de que por regulaciones todo el mundo tiene que tener una máscara. Hay forma de integrar dispositivos de IoT para que entiendan que la foto de esa persona, una vez entra, digamos, a una oficina, posee una máscara puesta y darle libertad de que pueda ingresar. Ese tipo de innovación podemos hacer, digamos, con las nubes públicas. Y lo último, obviamente, es las nuevas restricciones globales o la nueva realidad en la cual los presupuestos de tecnología van a estar altamente golpeados. Entonces, el tema de modelo de pago por uso se vuelve muy conveniente pagar, convertir, digamos, un costo de CAPEX en un costo de OPEX, que es un costo operativo. Si pago una mensualidad, si el día de mañana mi negocio crece, excelente, puedo seguir creciendo, pero si disminuye, esperemos que no sea así, también tengo la capacidad de disminuir eso. Si eso nos vamos al mundo tradicional de una compra tradicional, no lo voy a poder hacer. O sea, ya compré, digamos, la infraestructura. A nivel de TI, ¿cuáles son los habilitadores tecnológicos? Los anteriores eran de negocio, estos son más bien de tecnología. Lo primero, tema de software y hardware que ha llegado al final de su vida útil. Los famosos end of service o end of support. Tenemos el hardware, normalmente tiene un ciclo de vida y llega un momento en que ya el fabricante dice no le doy más soporte a este hardware como tal. Entonces, ese es un buen momento para empezar a pensar en mover cargas a la nube, obviamente teniendo una planificación previa. Lo segundo es el tema de cumplimiento, lo mismo que hablamos anteriormente, cumplimiento a nivel de, por ejemplo, replicación, tener sitios distantes, que mis respaldos no estén en mi data center local, sino que estén resguardados en otro lugar, ese tipo de cosas. Los famosos crecimientos inesperados de capacidad. ¿Qué sucede mucho? Viene la organización, adquiere otra organización y antes mi procesamiento era de 100 y ahora es de 1000. Eso me conlleva a mí a tener que correr rápidamente a comprar cosas cuando trabajo un modelo tradicional. Si trabajara en un modelo de nube, lo puedo hacer inclusive fue fácilmente en demanda, como les había mencionado. De hecho, esto es muy bueno también, que es algo que poseen las nubes, se llama elasticidad y hace que crezca la capacidad de procesamiento basado en cómo se mueve a lo largo del año la capacidad que requiere de procesamiento. En este caso, vamos a decir lo que es como procesamiento. Para ponerlo como un ejemplo, los famosos Black Fridays o cuando se disparan las ventas porque pagaron los 13º mes, hay promociones, etcétera. Eso lleva que muchas veces se dispare el consumo de utilización de recursos para X o Y organización. ¿Qué haría yo en un modelo tradicional? Yo tendría o debería tener sobreaprovisionados los recursos para poder responder a esa demanda de este nivel, pero una vez la demanda baja, todo esto que está aquí se pierde. O sea, es decir, lo estoy pagando, pero no lo estoy usando. En la nube pública nosotros podemos crear lo que se llama scale up y scale out, crear escalabilidad. Entonces eso nos ayuda mucho y cuando se necesita la demanda crece y una vez la demanda baja, se bajan los recursos automáticamente. Y lo último es contratos de data center próximos a expirar, también es otro habilitador como tal de negocio. Una vez veo que mi contrato que tengo con mi proveedor de hosting hoy en día, de data center o que me está proveyendo capacidades localmente, está próximo a expirar, es un buen momento para empezar a comenzar a evaluar, movernos hacia la nube.
Ahora, veamos un poquito el marco de referencia de el que utilizamos nosotros en GBM, que está muy alineado al marco de referencia que utiliza Azure como tal. A su mano izquierda van a ver dos etapas. Estas etapas son sumamente importantes y muchas veces son las etapas que tienden a olvidarse y no entrar en detalle. Yo estoy colocando en la lámina las etapas y debajo de eso, cuáles son las distintas actividades que deberíamos realizar en esa etapa y si eso implica persona, implica un proceso o implica alguna herramienta tecnológica. La primera es, obviamente, definir la estrategia. En definición de la estrategia, nosotros buscamos esos habilitadores de negocio que hablamos y habilitadores tecnológicos, cuáles son los que me están llevando a mí a migrar hacia la nube como tal. ¿Okay? Otro punto importante que hacemos en esa lo hacemos como clientes, no nosotros como partners, sino elegir quién es el aliado tecnológico que me va a acompañar en este roadmap hacia la nube. Es muy importante que el aliado tecnológico que ustedes elijan sea, obviamente, gente que tenga mucha experiencia, que tenga capacidad tecnológica y obviamente que ya haya realizado esto anteriormente. Hay muchos partners hoy en día de distintos tamaños, muy pequeños, otros muy grandes, que están apoyando a clientes a migrar a la nube. Sin embargo, migran a la nube al cliente y después se desentienden de eso. Es decir, hay un soporte, sí, pero no acompañas al cliente en este camino. Y al final nosotros somos, digamos, unos aliados tecnológicos con ustedes y queremos llevarlos a una definición exitosa, digamos, de esas cargas en la nube. En la parte de planeación, ¿qué es importante hacer acá? Un assessment. Nosotros, GBM tiene un servicio que se llama Road to the Cloud, que ahora les voy a hablar un poquito más en detalle de ese servicio. Lo otro es hacer un TCO de caso de negocio, es poner en números y evaluar todos los componentes. Es muy importante que se pagan por uso y que hay que tener mucho cuidado como definir ese TCO, definir realmente si para esa aplicación es válido el migrarla hacia la nube y me va solamente desde el punto de vista tecnológico, no, sino beneficios desde el punto de vista económico, es decir, disminución de costos. Y después de eso hacer un plan de migración como tal. Una vez tenemos eso desarrollado, entramos entonces, y lo que ven ustedes a mano derecha, en un ciclo. Ese ciclo es tener el landing zone listo, es decir, todo lo que es networking, seguridad, Active Directory, todos los componentes requeridos antes de poder migrar la primera carga de trabajo. Ese landing zone debe tener eso ya desarrollado y listo. Paralelamente, las personas del cliente, si no lo tienen, empiezan a desarrollar en esa etapa lo que es el modelo de los skills técnicos. Empiezan a entrenarse y a aprender, mientras el partner los apoya en la migración, comienzan a tener un entrenamiento y un conocimiento de cómo funciona la nube de Azure. Luego de eso viene la etapa de adopción. Migramos las cargas de trabajo hacia la nube. Aquí es muy importante y hago ejemplos y hincapié. Tendemos a pensar, voy a migrar el servidor X hacia la nube. Resulta que el servidor X tiene dependencia de otras aplicaciones que están localmente en premisas. Si bien es cierto, la nube pública y lo que tengo en premisas se puede comunicar de forma bastante transparente, seguramente puede haber costos asociados. Si yo tengo, por ejemplo, mi servidor de base de datos arriba en la nube y tengo mi servidor de data warehouse que lo dejé abajo, todos los días yo voy a descargar data hacia acá. Y las nubes públicas facturan no por subir datos, facturan por bajarlos. Y si yo todos los días estoy descargando 1 tera de datos, todos los días me van a cobrar 1 tera de datos. Y este es un caso real que nos pasó a nosotros con un cliente que tenía crédito en Azure porque tenía un Enterprise Agreement y les daban crédito para utilizar en Azure. Ellos dijeron y se aventuraron solos a hacer esa migración. Migraron esa carga de trabajo, de hecho, así como les dije, una base de datos. Y resulta que todos los días se descargaba esa base de datos, los cambios localmente hacia abajo, porque el data warehouse estaba abajo. Ellos migraron a mitad de mes, vino el corte, digamos, de su factura. Como fue solamente un par de días de carga de data, no fue mucho. El siguiente mes se les disparó la factura. Y resulta que había sido ese tema. Nos llamaron, hicimos un análisis, lo revisamos con ellos y les dijimos, lo que pasa es que estás descargando gran cantidad de datos. ¿Qué hiciste? Ah, no, migré solamente la base de datos y mi data warehouse está abajo. Subamos el data warehouse. Subirlo a la nube te cuesta $500.
y resulta que lo que te estás gastando mensualmente en tráfico de esa información te cuesta $1.500, o sea, te estás ahorrando $1.000 como tal. Ese análisis se hace, digamos, en la etapa de planeación. Luego de eso, una vez migrado, viene lo que es la operación del día a día. Nosotros en el caso de GBM apoyamos mucho a los clientes en esa administración. De hecho, tenemos un departamento que se encarga de apoyar en la parte de administración. Y por último viene lo que es la gobernabilidad, seguridad, cumplimiento, respaldos, controles de costos también se hacen en esa etapa de gobernabilidad, ver cómo está gastando, digamos, el consumo de la nube. Recuerden lo que les mencionaba, que era pago por uso, ¿no? Entonces, en cada una de esas etapas están ahí. Hay algunas que son automáticas, otras son con herramientas, otras implican personas. Pero lo importante es, digamos, tener esto como marco, digamos, de referencia. Ahora, este servicio que les mencionaba yo de Road to the Cloud, ¿qué hace? ¿Y qué debería hacer un partner que trabaja con ustedes para migrarlos? Y estas son las dos primeras etapas. Lo primero es, ¿qué infraestructura tengo de TI completa? Revisarla toda, qué se integra con qué, dónde están los datos, analizar las cargas de trabajo es otra de las alternativas, es decir, revisar la carga de trabajo, desarrollo y pruebas, ambiente, desarrollo y pruebas 1, por ponerle un nombre. ¿Cómo se está consumiendo la carga? Tiene mayor utilización de lunes a viernes y resulta que los fines de semana no hay nadie haciendo desarrollos. Ese es un buen candidato para migrarlo a la nube y tener algo que se llama automatización para que se apaguen las máquinas o el ambiente se apague los días viernes y se levanten los días lunes. Ese tipo de análisis hacemos ahí. Lo otro es el tema de la organización, revisar con la organización si están preparados para esa migración a la nube, revisar que las políticas que tienen dentro de la organización estén en cumplimiento con lo que la nube exige o al revés, que la nube pueda cumplir con lo que mi organización me pide. Y por último, el tema de alineación de negocio. En esta etapa nosotros hablamos con las áreas de negocios. Esto no solamente se hacen talleres a nivel de TI, se hacen a nivel también de las áreas de negocio. ¿Qué tan crítico es esta aplicación si se cae? ¿Cuánto cuesta que no esté esta aplicación activa en un momento dado? Ese tipo de análisis hacemos, ¿no? Otra cosa importante que hacemos en la parte de análisis de cargas es la parte de los SLAs. Y eso va muy asociado a lo que me respondan a nosotros las áreas de negocio. Si un área de negocio dice, no, mira, ¿sabes qué? Si esa aplicación está fuera, no pasa absolutamente nada. Nosotros podemos seguir operando sin ningún problema facturando. O, por el contrario, esta aplicación, si se cae, nosotros dejamos y comenzamos a perder más de, no sé, $1.000 por minuto, por hora. Tener esas métricas ayuda mucho a definir cuál es el SLA de servicio que debería tener ese componente en la nube pública de Azure. Ahí es importante recalcarles que el SLA no es un SLA general de Azure, en este caso, o de las nubes públicas en general, no son solamente la de Microsoft, sino todas así, sino la arquitectura va alineada a eso. Si yo diseño una arquitectura X, va a tener un SLA X. Si yo diseño una arquitectura con más componentes redundantes y replicación, va a tener un SLA mayor. Entonces, todo eso hay que conocerlo como tal, ¿no? Lo otro es, a nivel de la preparación de infraestructuras, nosotros hacemos un análisis del networking, es decir, cómo están los anchos de banda, cómo está la latencia, qué método de conexión sería el ideal para conectarlos a esa nube pública. Y es bueno tal vez implementar SD-WAN en este caso y integrar en una malla de SD-WAN la nube del cliente pública y sus premisas. Ese tipo de análisis empezamos a desarrollar nosotros, digamos, en esto como tal acá, ¿no? Al final, lo que buscamos es, obviamente, que haya una buena comunicación entre las premisas del cliente y la nube pública, sin tener que incurrir en costos muy altos. Digo, es muy sencillo para un partner y creo que lo más sencillo sería, ¿sabes qué? Tú necesitas un enlace punto a punto desde tu data center hacia la nube pública. Es sumamente costoso hacer eso. O sea, imagínense integrar su data center con un canal tipo MPLS desde su sitio acá en Panamá hacia, por ejemplo, la nube que está en Dallas o que está, no sé, en Carolina del Norte. El costo es bastante elevado. Sin embargo, pudiéramos empezar con, tal vez, VPNs site-to-site y utilizar un esquema de SD-WAN si queremos tener mayor control y ver cómo están las latencias en el camino. Al final, la latencia, y aquí es importante también recalcarles eso, está muy asociada a la distancia.
no está asociada tanto al medio de comunicación. El medio de comunicación influye, pero realmente lo que más influye es la distancia. Y que haya latencias de 200 milisegundos entre su data center y el de la nube pública no es tanto problema si, digamos, todo está autocontenido en la nube. Para efectos prácticos de uno como usuario, si yo le doy un clic y me responde en 2 milisegundos o me responde en 200 milisegundos, el cliente, el usuario como tal, no se da cuenta de esa diferencia. Sin embargo, si yo tengo mi capa de base de datos en la nube y mi web server y mi application server en premisas, eso sí va a sentir esa latencia y seguramente va a dar lo que se llama timeout, el nivel de la comunicación. Entonces, ese análisis hay que hacerlo, ¿no? Lo otro, como nuevamente que mencionaba, nosotros los ayudamos a ustedes a, primero que todo, cómo se alinean esos objetivos con su organización, beneficios que van a tener como tal y posibles riesgos a nivel de mantener ese esquema de cómputo híbrido, ¿no? Tener cosas en premisas, tener cosas en la nube pública o inclusive analizar esquemas de que, ¿sabes qué? Esto que tienes acá es una aplicación monolítica, que el código fuente no está en dominio de ustedes, poder eso convertirlo en microservicios y en contenedores y llevándolo a la nube seguramente no se va a poder realizar. Ese análisis también, digamos, se realiza en esa etapa o en ese workshop que le hablamos nosotros. Ahora, hablemos un poquito de mejores prácticas, de cosas que nosotros hemos aprendido a lo largo de todas las migraciones y todas las implementaciones que hemos hecho en nube pública. Lo primero es, hay que tratar de reducir el peso de tecnología en donde está. Si ustedes tienen una arquitectura hoy en día, contienen una cantidad de aplicaciones, lo ideal es bajar ese costo o ese peso que tiene TI antes de pensar a migrarme. Es decir, que una infraestructura resulte ambientes virtualizados, base de datos, etcétera, y resulta que yo cuento con 500 servidores virtuales y cuento con 100 ambientes de base de datos. Hay que hacer un análisis de cómo reducir eso localmente antes de pensar en migrarlo. Y hay herramientas y hay metodologías para hacerlo. Normalmente crecemos, la virtualización ha sido muy buena, pero nos ha llevado a que crezcamos de forma a veces desordenada. Cada vez que piden un ambiente nuevo, creamos servidores porque caben en el ambiente de VMware o el ambiente de Hyper-V si lo tuvieran. Pero eso hay que reducirlo antes de pensar a migrar a la nube. Lo otro es controlar dónde corren las aplicaciones. Muchas veces hay aplicaciones que no son compradas a un tercero, sino que son hechas in-house en el cliente. Y a veces esos se integran 3, 4, 5, 10 servidores distintos. Hay procesos inclusive batch que en la noche van y jalan información vía FTP de otro servidor. Traen datos. Ese tipo de cosas es necesario conocerlo antes de moverlo. Y muchas veces, lastimosamente, no sabemos eso, esas relaciones que hay entre una aplicación y los distintos servidores que lo componen. Pero eso hacemos talleres de descubrimiento y nos apoyamos en algunas herramientas para hacerlo. Lo otro es identificar las capas de la aplicación, distintas capas de aplicación e interacción con otras aplicaciones. Muchas veces las aplicaciones no trabajan como islas, sino que ellas en algún momento son llamadas o son ejecutadas o tienen algún tipo de interacción con otra distinta. El ejemplo que les ponía de la base de datos y el data warehouse. Son sistemas distintos, pero este data warehouse necesita estos datos y otros datos más. Entonces, esa relación hay que conocerla. Y por último, la red es fundamental. O sea, hay que pensar mucho en el tema de networking, cómo va a funcionar. Pero hay alternativas muy importantes para lo que es el manejo del tráfico de datos, ¿no? Hoy en día existe el SD-WAN, que es Software Defined WAN, que apoya mucho y ayuda mucho en poder utilizar enlaces, por ejemplo, de Internet y tener un control muy detallado de cómo se consumen los recursos en la nube. Otras mejores prácticas es que hay que considerar muy clave, y eso va asociado a lo que definamos como las áreas de negocio en esos talleres de descubrimiento, es cuánto tiempo puedo estar fuera de servicio. Si resulta que no puedo estar fuera de servicio más allá de una hora, porque la aplicación es sumamente crítica, necesito utilizar herramientas que me permitan a mí hacer casi que replicaciones online. Si bien es cierto, son aplicaciones como los que mencionaba, desarrollo de pruebas que todos los fines de semana no se utilizan, seguramente migrarlas es mucho más sencillo. Lo otro es
asegurarse que esas herramientas funcionen previo a hacer una migración final. O sea, es decir, hacer una pequeña prueba, revisar que todo vaya a ser en orden antes de llegar a la migración final o el día D, cuando estamos mirando ese aplicativo. Y lo otro es tratar de procurar replicar los datos una sola vez hacia la nube. Una cosa que tiene muy buena Microsoft es que dependiendo del modelo que yo estoy utilizando de despliegue de Disaster Recovery, cuando hay comunicaciones entre distintas zonas, dependiendo de la manera en que yo lo haga, pudiera minimizar los costos de mover información entre uno y otro. Entonces yo replico solamente una vez a mi zona primaria y ya utilizo las capacidades que me ofrece el mismo Azure para poder migrar hacia un sitio de Disaster Recovery, ¿no? Entonces, digamos, estas son algunas consideraciones claves que es importante. Ahora, veamos un poco de estrategias de la migración hacia la nube. Aquí hay distintas estrategias y yendo, digamos, desde izquierda hacia derecha. En izquierda, las dos primeras son las que más hoy en día se están utilizando, que más hoy en día utilizan lo que son los clientes. La primera, lo que es el RIHOS, es migrar as is. Como nosotros, muchos clientes ya tienen implementado virtualización en sus data centers, es agarrar y mover las máquinas virtuales tal cual como están, con el mismo nivel de sistema operativo. Obviamente tienen que ser sistemas operativos soportados por Azure como tal, pero las migramos así como están hacia la nube. Es muy sencillo, es muy rápido, hay su complejidad a nivel del análisis previo que les he mencionado que hay que hacer. Sin embargo, obtengo un retorno de la inversión sumamente rápido, porque empiezo a liberar espacio dentro de mi data center, puedo ir liberando servidores que voy apagando, tal vez retirándolos inclusive dentro del rack, y si a mí mi proveedor de hosting me cobra por espacio físico, empiezo a obtener ganancias muy sencillas y muy rápidas. Lo segundo, o el segundo nivel, es el tema del refactor o refacturar lo que es los aplicativos. Imaginémonos un aplicativo cliente-servidor monolítico, pero yo estoy en control del código fuente y puedo empezar a descomponer ese aplicativo en pedazos más pequeños. Esos pedazos pequeños me los puedo llevar a la nube, a un ambiente de contenedores. No estoy creando una aplicación que es cloud nativa, sino que tengo una aplicación que yo siempre había trabajado cliente-servidor y la estoy descomponiendo en contenedores y me lo estoy llevando a la nube. Esa es otra forma, digamos, de hacerlo. Es muy poco invasivo lo que estamos realizando, porque básicamente estamos en control del código fuente y lo que hacemos es que lo descomponemos. Es un poco más largo de hacer esa migración que, por ejemplo, migrar una aplicación ASIS de un servidor como tal. Y me ayuda mucho a tener lo que es la portabilidad de código como tal, y puedo tener otra serie de beneficios y eficiencias. En el primer caso, si yo tengo 10 servidores en el cual corre esa aplicación, me llevo los 10. En el segundo caso, si yo puedo partir esa aplicación en pedazos pequeños, tal vez yo necesito un ambiente de contenedores de Azure Container Service que puede contar solamente con 3 nodos, que al final son máquinas virtuales. Entonces el costo es menor. Tengo la misma aplicación, solamente que está compuesta de pedazos, entonces ahí obtengo otro ahorro, ¿no? Lo otro ya es rearquitectar la aplicación. Aquí sí lleva mucho más trabajo y seguramente va a haber un área de desarrollo involucrada en esto, ya sea que tomemos la aplicación y la hagamos desde cero. Eso sería el rebuild, es decir, el código fuente lo hacemos para que corra completamente en la nube, utilizando cosas como funcionalidades que se llaman serverless, en la que yo agarro el código y lo pego directamente en una función dentro de Azure. Por debajo no hay ni siquiera servidores. Es un function que se ejecuta y me cobran por cantidad de tiempo de ejecución. O rearquitectar es que agarro la aplicación y la convierto a algo un poquito más escalable y me la llevo, por ejemplo, a plataforma como servicio, en el caso de las bases de datos, o hago una mezcla y tengo lo que es contenedores como tal. Entonces, son las distintas estrategias que hay de migración. Como les menciono, las dos primeras son las que más hoy en día están utilizando nuestros clientes. Uno que otro cliente estamos viendo ya que está entrando lo que es rebuild, o sea, es decir, compran una aplicación que ya viene creada para la nube como tal, pero sin embargo son opciones que hoy en día existen para migrar, ¿no? Cada una tiene su complejidad, pero sí, podemos apoyarlos en todas las etapas de ellas. Ahora, cada herramienta, para cada etapa que conversamos, hay distintas herramientas y aquí vamos a entrar a hablar un poquito de ellas.
No se asusten porque son muchas herramientas y bueno, ¿cuál utilizo? Y ahí, de hecho, le hemos hecho unos cuadros para ayudarlos un poquito con ese tema. En la parte de Discovery hay una serie de herramientas que Azure pone a disposición de nosotros. En la parte de migración hay otra serie de herramientas que ellos tienen, en la parte de optimización y en la parte de lo que es el aseguramiento, gobernabilidad y el management como tal. Hay herramientas de terceros, son soportadas por Microsoft. Hay que revisar, de hecho, siempre si esa herramienta está soportada. Yo les voy a hablar un poquito de alguna de ellas también. Veamos, la etapa de Discovery. Recuerden, estamos en nuestra etapa inicial. ¿Qué habla con qué? ¿Qué servidores componen qué? ¿Cómo lo hacemos? Hay una herramienta muy buena que tiene Azure que se llama el Azure Migrate, que me permite a mí, sin costo adicional, hacer assessment de ambientes VMware, hacer assessment de ambientes Hyper-V y de servidores físicos. No hay que instalar básicamente nada, es un OVA que se baja. En el caso de VMware es una imagen que se baja y él hace un discovery de todo lo que está. Muy importante, no hay, digamos, como tal, hay que instalar algo, o sea, hay que instalar lo que les mencionaba, el OVA, ¿qué tal? Caso tal de que yo no tuviera, yo no tuviera acceso al hipervisor, que es, por ejemplo, en el caso de que yo estoy en otra nube pública. Perdón. Como les decía, en el caso de yo estoy en una nube pública de X proveedor, yo no voy a poder instalar algo a nivel del vCenter, por ejemplo, o si es un proveedor que no me permite hacer eso. En ese caso es necesario utilizar este tipo de herramientas que ven ustedes aquí a mano derecha. Hay herramientas que trabajan con agentes que se instalan directamente en los servidores y me permiten hacer ese modelado, digamos, avanzado. Como les decía, es muy importante cuando son herramientas de terceros siempre revisar, acá les puse el link de las matrices de compatibilidad para ver que todo esté disponible. Nuevamente, si nosotros los estamos apoyando, nosotros nos encargamos 100% de apoyarlos en esto, lo hacemos nosotros. Herramientas para la migración per se. Segundo etapa, voy a migrar los datos, voy a migrar las máquinas virtuales como tal, ¿no? Estamos hablando obviamente de un rehost. Azure Recovery nos ayuda a nosotros por 30 días a hacer esa migración de esas cargas sin ningún problema. Obviamente, cargas que sean soportadas por el Azure Site Recovery. En este caso, por ejemplo, hay ciertas cargas Windows y Linux que están soportadas y podemos utilizarlas. Pero ¿qué sucede si ya yo tengo sistemas operativos no soportados por la nube y necesito llevármelos así como están? En ese caso, utilizamos herramientas de terceros. Nosotros, GBM, utilizamos mucho Certo. De hecho, es la herramienta que utilizamos nosotros en nuestros 9 data centers para replicar máquinas virtuales. Y también las utilizamos en algunos casos muy específicos para migrar hacia Azure. Certo da la particularidad que si es a través de un cloud service provider como nosotros, como GBM, no es que el cliente tiene que comprar la herramienta, sino que la alquila, la utiliza nada más pago por uso por el tiempo que va a utilizar o va a demorar la migración. ¿Okay? Entonces estas herramientas son muy buenas también para eso, ¿no? Y aquí, bueno, les puse un resumen de cuáles son distintas herramientas que se pueden utilizar, porque yo presenté muy rápidamente como tal. También está Vim, nosotros utilizamos Vim en nuestro data center para respaldos, pero me sirve también para hacer migraciones. Obviamente no son migraciones como quien dice online, ¿no? Va a haber una fuera de servicio. Si quiero que el fuera de servicio sea menor, entonces utilizaría algo como Certo, que me ayude a replicar. Y el CUT es muy corto, ¿no? Entonces, este es un resumen de, digamos, distintas herramientas. Ahora, luego de que migramos, y esta parte es muy importante, hay que revisar los costos que están consumiéndose dentro de la nube. Yo he recalcado mucho que hay cosas que, por ejemplo, se pagan por uso y que obviamente la estimación es un poco más compleja en realizarla desde talleres y revisiones, porque no sabemos a veces cuánto tráfico de datos hay, no sabemos cuántos usuarios están consumiendo la aplicación, este tipo de cosas que se consumen en pago por uso. Entonces, existe una herramienta que a nosotros nos ayuda mucho y es una herramienta que está dentro de Azure, del portal, a revisar esos costos. Esa herramienta se conoce como el Cost Management. ¿Okay? Es una herramienta full nube y todo lo que yo esté implementando dentro de la nube, si lo estoy haciendo con las mejores prácticas, obviamente, me va a apoyar a mí a poder tener una visual muy rápida de cómo está, digamos, eso funcionando.
Y aquí les voy a hacer la primera pausa. Vamos a ir, déjenme ver si están viendo, voy a poner a compartir mi pantalla completa. Vamos a compartir la pantalla completa. Ahí, Carolina, por favor, me confirme si se está viendo la pantalla completa. Sí, sí se está viendo la pantalla completa. Excelente. Miren, esto que está acá, que están viendo ustedes, es el portal de Azure. ¿Ok? Este es mi portal de Azure, el mío, el de Eric Urriola. Y yo tengo una serie de cosas creadas, tengo contenedores, tengo una máquina virtual que utilizo para a veces hacer pruebas, bóveda temporal, y he tenido ciertas cosas que he ido creando acá a nivel de prueba. Aquí siempre aparece lo que se conoce como administración de costos. Esto es relativamente bueno utilizarlo. Y acá me permite a mí ver de la suscripción con la que yo tengo cómo están los costos asociados por recurso. O sea, yo tengo una visual muy rápida. Déjenme minimizar esto acá. Una visual inicial muy rápida de cómo están los costos por recurso. Yo tengo una cantidad de crédito, de hecho aquí ya salió, ¿cuánto me queda? Yo tengo $150 de crédito por mes que trato de no gastármelos para hacer mis pruebas, y me va diciendo cuánto me está consumiendo de eso. Cada $25 está consumiendo este recurso, este agent pool que está acá es de un clúster de contenedores, este es el disco de una máquina virtual y así. Si yo quisiera tener una visual un poco más grande de este tema, yo puedo hacer un análisis de costos. En el análisis de costos, ya yo inclusive pudiera crear cosas. Voy a poner esto un poco más pequeño para que se vea mejor. Ya yo voy a tener una visual no solamente del costo que estoy consumiendo, sino una predicción, si yo no cambio nada dentro de mi organización, a final de mes de cuánto yo estaría consumiendo. Es decir, si yo no creo ningún recurso adicional o no cambio mi forma en que estoy consumiendo, ya yo tengo una predicción de cómo va a ser mi facturación, digamos, a final de mes. ¿Okay? Lo otro es que yo puedo, normalmente dentro de Azure, todo lo agrupamos a algo que se llama Resource Groups. Es una muy buena práctica hacer eso. Cada vez que creo una infraestructura, agruparla en un Resource Group. Yo tengo, por ejemplo, un Resource Group productivo que le llamo yo, que es donde están mis cosas que no puedo borrar. Tengo un Resource Group de pruebas, tengo un Resource Group de backup y tengo un Resource Group ahora de contenedores, que es este que está acá. Pues estoy haciendo una serie de pruebas con ambientes de contenedores. Entonces aquí me va diciendo por Resource Group cuánto es mi consumo como tal. Eso es muy bueno, por ejemplo, si yo tengo distintas áreas dentro de mi organización. Es decir, yo voy a tener, por ejemplo, el área de ventas, el área de desarrollo, el área de pruebas, el área, no sé, de mercadeo, etcétera. Y cada uno de esos maneja sus distintas aplicaciones. Si yo quiero saber cuánto está consumiendo cada uno de esos departamentos, lo ideal sería crear un resource group para cada uno de ellos, para poder tener una visual bien sencilla de costos. Otra cosa que me ayuda mucho el tema de los resource groups es que si el día de mañana yo necesito eliminar algo en mi infraestructura, puedo hacerlo a nivel de resource group. Es decir, todo lo que está dentro de ese resource group se va a eliminar completamente. En Azure, cuando mandamos a crear cosas, se crean muchos componentes pequeñitos que a veces es uno por uno irlo a eliminar es bastante complejo, ¿no? Entonces, esta herramienta que les mencioné acá es muy buena para poder manejar, digamos, eso. Yo puedo crear reportes, programar inclusive alertas también a nivel de costos y crear presupuestos. Por ejemplo, tener un presupuesto de $150, que es el máximo que yo puedo utilizar, o tener 100 para siempre tener un crédito ahí. Y una vez sobrepase ese umbral, automáticamente manda un mensaje, me va a mandar un correo diciéndome, hey, llegaste a $100 de consumo, ten cuidado que estás llegando a tu límite. Ese tipo de cosas podemos hacerlas también, digamos, con esta herramienta, ¿no? Ok, voy a regresar de nuevo a la presentación. Por último, o antes de, digamos, de pasar ya a la etapa de preguntas como tal, el último punto es el tema de lo que se llama aseguramiento y administración. ¿Ok? Nuevamente, están consumiendo la nube, tienen sus cargas de trabajo allá, hay que mirarlas mucho con lupa. Nosotros apoyamos en esa configuración o esa administración. Hay que definir temas de seguridad. De hecho, hay unos advisors de seguridad que nos dicen, por ejemplo, a nivel de máquinas virtuales, qué cosas deberíamos mejorar
dentro de la arquitectura una vez implementada para que sea compliance. Temas de resiliencia, es decir, migré mi máquina virtual, migré mi ambiente completo compuesto por 10 máquinas virtuales, 5 bases de datos, etcétera. Normalmente en premisas yo no tenía eso replicado porque no teníamos presupuesto. ¿Saben qué? Como es nube pública, tal vez es bueno implementar esa migración. Lo otro importante es comenzar a desarrollar dashboards dentro del portal de Azure para el monitoreo de los recursos. Acá no lo que estamos buscando es ver si el CPU y la memoria del disco están muy utilizados para crecerlos, sino todo lo contrario. Muchas veces migramos cargas de trabajo que cuando empezamos a analizar bien en detalle resulta que están súper sobredimensionadas. Y yo podría cambiar de forma muy sencilla ese consumo simplemente diciendo, ¿sabes qué? Este servidor ahora yo puedo ponerlo a la mitad de capacidad. Entonces, eso es lo que se llama optimización como tal. Y por último, importante utilizar la automatización. Existe un módulo, y aquí vamos a entrar acá rapidito a mi dashboard de nuevo. Existe un módulo que se llama Automation dentro de Azure, que está aquí. Yo de hecho tengo uno automatizado. Recuerda lo que hablamos acerca de encender y apagar las máquinas automáticamente, de ambiente de desarrollo y prueba que no se utilizaban los fines de semana. Hay forma de programar flujos de trabajo, por ejemplo, para encender y apagar máquinas. Aquí yo tengo un flujo de trabajo que yo creé, un runbook, que tiene básicamente la capacidad de encender la máquina virtual. En este caso, un ambiente, pues no puede ser una, pueden ser varias, ¿no? Y se crea de forma gráfica. ¿Para qué es importante eso? Ya el Azure automáticamente yo le puedo decir a una VM que se apague a cierto horario. Con esto yo puedo decirle al ambiente que se levante en cierto horario. Tenemos otro cliente que me acuerdo que le hicimos un taller, un cliente bastante importante en Costa Rica, y ellos decían que tenían una persona que todos los días llegaba, o sea, todos los lunes llegaba muy temprano y se encargaba de encender todos los ambientes como tal. Yo le decía, mira, pero si hay una herramienta que se llama Automation, ¿por qué no la utilizaban? Que no la conocíamos, no sabíamos que existía, pensábamos que el costo era muy alto. Esto es sumamente económico, esto cuesta centavos al mes. 23 centavos puede salir un flujo de trabajo. Y podemos hacer automatizaciones de distintos tipos. Procesos de batch, transferencia de archivos. O sea, aquí realmente se pueden programar. Aquí hay unos flujos que ya vienen prehechos. Este es uno bien básico, que es el de encender la máquina virtual, pero hay flujos de distintos tipos que nosotros pudiéramos utilizarlo como tal. De hecho, hay una galería de flujos de trabajo para hacer distintas cosas, ¿no? Okay, entonces es importante también utilizar eso. Lo otro que les quería mostrar acá rapidito del portal, y les hablaba un poco de los beneficios del tema como tal de Azure, es el tema del tamaño de la VM. Aquí yo tengo esta VM que yo utilizo de trabajo para hacer pruebas y cosas de esas. Ella tiene hoy en día un tamaño y yo puedo cambiarle el tamaño acá. Si quiero que sea de 16 procesadores y 64 de memoria, simplemente le cambio el tamaño. O si la quiero poner más chiquitita, por ejemplo, ponerla esta que está acá, que es, actualmente tengo esta es una de 2. Esta es de 4 procesadores y 8 de memoria. Digamos, quiero ponerla en una de 1 y una de 3.5. Simplemente le doy aquí cambiar tamaño. Y él automáticamente arranca a hacer esa tarea. Esas cosas también se pueden programar con Automation. ¿Okay? Entonces, esos análisis son importantes, digamos, realizarlos también. Por último, lo que les quería presentar era una demo de una herramienta que se llama Smart, que tiene el propio Azure. De hecho, aquí está. Es un assessment que tiene el Azure. Hay varios assessments. Este que está acá es el Migration Tool Assessment. Él lo que va a hacer es una serie de preguntas. Vamos a abrirlo acá. Me va a hacer una serie de preguntas que me van a ayudar a mí a valorar mi ambiente. Por ejemplo, aquí vamos a hacer esto. Son 17 preguntas y me van a ir guiando. Por ejemplo, ya tengo identificado cuál es la razón de negocios para moverme a la nube. Sí, sí la tengo identificada. Tengo, por ejemplo, a los stakeholders y ejecutivos ya, digamos, aprobando el proyecto, me van a dar fondos, ellos están, digamos, apoyándonos. No hay un apoyo todavía como tal, es limitado. Y así me voy a ir haciendo una serie de preguntas. Yo, al final no las voy a pasar por todas.
son 17. Una vez las tengo listas, él me va a generar un reporte, aquí ya yo hice uno, me va a generar un reporte como este que me va a decir a mí qué tan madura está mi organización para migrarme hacia la nube. Y si hay, y me lo va a poner inclusive en algunos puntos, ¿no? La parte buena e interesante es que cada uno de esos aspectos, si digamos aquí el tema de business case está crítico, me va a decir qué puedo hacer. Mira, utiliza esta herramienta, el calculator que está acá, para generar un TCO, para que hagas tu propio TCO. ¿Okay? Ah, mira, hay una herramienta que me ayuda a mí a definir un TCO. ¿Okay? Y así como eso me va a decir, landing zone. ¿Te acuerdas lo que hablamos de los technical skills? Mi gente no está tan preparada. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, explórate estos entrenamientos que están acá. Voy a ejecutar la migración. En migraciones no tengo ninguna acción, estoy bastante bien y así. ¿Okay? Entonces, este assessment, esto es público y es un sitio web. Se puede hacer, esto se puede exportar y la idea es que cuando hagamos, en conjunto con GBM, los apoyemos a hacer Road to the Cloud, todo esto que está aquí quede en verde y estemos ya, digamos, bien alineados y bien definidos en cuál es la estrategia y la mejor forma, digamos, de migrarnos hacia la nube. Bueno, con esto doy finalizado mi parte de la presentación y bueno, les agradezco mucho, digamos, el espacio y veamos si tenemos algunas preguntas. Carolina. Hola, bueno Eric, por el momento no tenemos ninguna pregunta. Nos gustaría también saber su retroalimentación sobre este evento, escaneando el código QR que aparece en pantalla para saber qué les pareció, todo. Y pues sin más, no sé si tienes algo más que aportarnos, Eric. Sí, solamente despedirme de ustedes. Estamos para ayudarles, estamos para apoyarles en esta transición. Si bien es cierto, hay muchos clientes que se arrojan, digamos, solos a esta aventura, permítanos ayudarles, permítanos acompañarles, nútranse de nuestras experiencias que ya hemos vivido. Y nada, sin ningún problema nos pueden llamar, ya sea sus account managers, y nosotros con muchísimo gusto nos sentamos con ustedes y los apoyamos en esta transición. Y bueno, espero que haya sido de su agrado y de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde.